Imaginen un depredador, una criatura con la cabeza de un lobo, las patas de un oso y el cuerpo macizo de un gran felino, alcanzando un peso de hasta 800 kilogramos. Durante 40 millones de años, fue una fuerza dominante en el planeta, solo para desvanecerse en el tiempo sin dejar descendencia alguna. Su historia comienza a escribirse en el año 1835. En el sur de Francia, en un yacimiento conocido como Sansan, el paleontólogo Édouard Lartet desentierra algo que desafía toda clasificación. Las mandíbulas son inmensas, armadas con dientes afilados, inequívocamente de un carnívoro formidable. Pero los huesos de las extremidades revelan una postura plantígrada, una forma de caminar apoyando toda la planta del pie, idéntica a la de un oso. Lartet se enfrenta a un enigma. ¿Era un perro? ¿Un oso? ¿O algo completamente nuevo para la ciencia? Lo bautizó Amfición, del griego amphi, que significa ambiguo o dual, y kion, perro. El perro ambiguo. Un nombre que resultaría profético, pues durante más de un siglo la comunidad científica debatiría acaloradamente su lugar exacto en el árbol de la vida. Con cada nuevo hallazgo, el misterio se profundizaba. Los anficiónidos no eran una sola bestia extraña, sino un vasto y diverso imperio de depredadores. Una dinastía que reinó sobre 3 continentes durante un lapso de tiempo más prolongado que el de los dinosaurios en el Cretácico. Para comprender su ascenso, debemos viajar 65 millones de años atrás. Un asteroide ha borrado a los gigantes y el planeta es un lienzo en blanco con miles de nichos ecológicos vacíos. ¿Quién ocuparía el trono del tiranosaurio? La respuesta surgió de las sombras. Pequeñas criaturas arborícolas llamadas miácidos, no más grandes que una marta y con un peso de apenas 2 kilogramos. De apariencia modesta, con cuerpos alargados y colas frondosas, poseían un arma secreta, una dentición carnívora especializada, una innovación evolutiva que les permitiría desgarrar la carne con una eficiencia sin precedentes. Hace unos 50 millones de años, de esta estirpe surgió una nueva rama, los perros oso, y su conquista del mundo no comenzó por tierra, sino con un viaje casi imposible a través del océano. En el Eoceno, hace aproximadamente 45 millones de años, Norteamérica y Europa estaban más cerca, separadas por un Atlántico más estrecho, salpicado de cadenas de islas. De alguna manera, los primeros anficiónidos cruzaron desde el continente americano hacia Europa, no por la ruta predecible del estrecho de Bering, sino a través de las peligrosas aguas del océano. La ciencia aún debate cómo lo lograron. Quizás fueron arrastrados sobre enormes balsas flotantes de vegetación desprendida por tormentas, una odisea improbable que sembró la semilla de un imperio. Así, un asesino perfecto, forjado por la evolución y endurecido por un viaje épico, se estableció en un nuevo mundo. Pero incluso los imperios más poderosos están sujetos a las mareas del tiempo, y su dominio, como el de todos los que vinieron antes, no sería eterno. Su origen exacto se pierde en las brumas del Mioceno, un eco lejano de migraciones a través de puentes de tierra hoy sumergidos. Quizás llegaron desde una masa de tierra olvidada, un antiguo archipiélago. No lo sabemos con certeza, pero el hecho, grabado en el registro fósil, es innegable. Los anficiónidos, los formidables perros oso, pusieron sus garras en el continente europeo. Y aquí, en un mundo de bosques frondosos y presas abundantes, comenzaron a prosperar. Es en este punto donde la historia de su linaje se bifurca, tomando un rumbo verdaderamente dramático. En Europa, los anficiónidos emprendieron un camino evolutivo definido por una sola palabra: poder. Su estrategia era la del oso, magnificada hasta sus últimas consecuencias. La fuerza bruta, la masa abrumadora, el poder implacable. Generación tras generación, sus cuerpos se hicieron más grandes, sus patas más robustas, sus garras más largas y sus mandíbulas. Una prensa de huesos cada vez más eficiente. De esta carrera armamentista evolutiva surgió el Amphition Major. Esta criatura,
que deambuló por los territorios que hoy conocemos como Francia, Alemania y Turquía hace unos 17,9 millones de años, era ya una fuerza a tener en cuenta. Con un peso de hasta 200 kilogramos y una altura a la cruz de 170 centímetros, igualaba en tamaño a un león moderno. Pero esto era solo el principio, un preludio de la verdadera bestia que estaba por llegar. El ápice de esta estrategia fue el Amphision giganteus. Su nombre no es una exageración, era un auténtico monstruo. Un coloso de 2,5 metros de largo y un peso que podía alcanzar los 800 kilogramos, rivalizando con los osos pardos más grandes que caminan sobre la Tierra. Imaginar a esta criatura es evocar una pesadilla prehistórica. Un cuerpo masivo, una cabeza enorme con arcos cigomáticos anchos para anclar músculos mandibulares de una potencia devastadora. Sus mandíbulas no solo mordían, pulverizaban. Sus caninos, afilados como dagas, y sus patas, armadas con garras no retráctiles, semejantes a las de un oso, completaban el arsenal. Pero a diferencia de la mayoría de los osos, el Amphision era un hipercarnívoro, un depredador en su máxima expresión. Sus dientes molares no estaban adaptados para moler materia vegetal, sino para cortar carne con la eficiencia de unas cizallas. Podía consumir bayas y raíces por oportunismo, pero la base de su dieta, al igual que la del oso polar, era la carne. Era el rey indiscutible de los cadáveres. Sus poderosas mandíbulas desgarraban las pieles más gruesas y trituraban los huesos más sólidos para acceder al nutritivo tuétano. La evidencia de sus festines ha quedado petrificada. Huesos de ballenas varadas en antiguas costas con las inconfundibles marcas de sus dientes. Restos de focas destrozados por sus garras. Parecía que nada podía detener su reinado. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la evolución escribía un capítulo completamente diferente. Los anfisiónidos que habían cruzado a Norteamérica se enfrentaron a un mundo en plena transformación. Hace aproximadamente 21 millones de años, el paisaje comenzó a cambiar. Los bosques retrocedían, dando paso a la formación de las grandes llanuras, un mar de hierba que se extendía hasta el horizonte. En estos espacios abiertos, la estrategia europea de la fuerza bruta era ineficaz. Aquí, la supervivencia no dependía del tamaño, sino de la velocidad. Y los anficiónidos americanos respondieron al desafío. De su linaje surgió el Daphoenodon. Esta criatura era la antítesis de sus gigantescos parientes europeos. Con una longitud de 160 centímetros, de los cuales 70 correspondían a una larga cola que actuaba como timón, una altura de 80 centímetros y un peso de apenas 100 kilogramos. Su cuerpo era un prodigio de la ingeniería para la carrera. Esbelto, con patas largas y una columna vertebral flexible, era un mosaico de adaptaciones que recordaba a un lobo, un guepardo y una pantera a la vez. El Daphoenodon no era un corredor de fondo, sino un especialista en la emboscada y la persecución a corta distancia. Su presa no eran pequeños animales veloces, sino los lentos pero abundantes tapires y rinocerontes primitivos que pastaban en las llanuras. A diferencia de otros cánidos, todo indica que eran cazadores solitarios, fantasmas de las praderas que dependían del sigilo y de una explosiva aceleración para abatir a sus víctimas. Dos continentes, un mismo ancestro, dos destinos forjados por la tierra misma. Por un lado, el titán nacido de la abundancia del bosque. Por el otro, el atleta esculpido por la inmensidad de la llanura. Un testimonio silencioso de que no existe una única senda hacia la cima y de que cada trono, sin importar cuán formidable sea, es en última instancia efímero. En el gran teatro de la vida no hay alianzas eternas, solo existe la lucha por la supervivencia. Y hace aproximadamente 19 millones de años, un evento geológico desencadenó un conflicto que redibujaría el mapa de los depredadores del planeta. Los anficiónidos europeos, colosos formidables, una formidable mezcla entre oso y perro, habían iniciado una lenta pero imparable expansión. Cruzaron las estepas de Siberia, atravesaron el puente de tierra del estrecho de Bering y finalmente irrumpieron en el Nuevo Mundo.
En las vastas llanuras de Norteamérica se encontraron cara a cara con sus parientes lejanos. Fue el reencuentro de dos linajes separados por eones de evolución. De un lado, los nativos americanos, los ágiles y esbeltos Dafuenodon, adaptados a una caza veloz. Del otro, los recién llegados de Europa, masivos, de huesos densos y una fuerza abrumadora. Dos estrategias evolutivas a punto de colisionar. Lo que siguió no fue una guerra de batallas abiertas, sino una contienda silenciosa y brutal. Una guerra por los recursos, por las presas, por cada kilómetro cuadrado de territorio. Una lucha por el derecho fundamental a existir. Y en esta confrontación, la balanza se inclinó a favor de los invasores. En un lapso de tiempo geológicamente breve, apenas 2 o 3 millones de años, todos los anficiónidos nativos de América se desvanecieron del registro fósil. Extinción total. ¿Cómo pudo ocurrir una sustitución tan completa? Las causas exactas siguen siendo un misterio. Quizás los europeos, con su mayor corpulencia, simplemente intimidaban a sus primos y les arrebataban las presas. O tal vez eran cazadores más eficientes de la misma megafauna. O quizás portaban patógenos para los que las especies locales no tenían defensa alguna. Fuese cual fuese la razón, los Dafuenodon desaparecieron y su trono fue ocupado por una nueva dinastía de gigantes. El primero en reclamar el continente fue el Amphision galushai, un depredador corpulento que merodeó por la actual Nebraska hace entre 19 y 17 millones de años. Era el arquetipo europeo, grande, poderoso, plantígrado. Le sucedió el Amphision frendens, una versión aún más imponente, superando con facilidad los 135 kilogramos de peso. Pero la cúspide de esta evolución, la obra maestra de la estirpe, fue el Amphision ingens. Este fue el mayor de todos los osos perro americanos. Un titán de 2,5 metros de largo y 120 centímetros de altura a la cruz. Su peso es objeto de debate, con estimaciones que oscilan entre los 220 y los 550 kilogramos. Era el superdepredador absoluto, el indiscutible soberano de su ecosistema. Ninguna otra criatura osaba desafiarlo. Durante 10 millones de años, estos gigantes prosperaron en las grandes llanuras, cazando herbívoros colosales y compitiendo casi exclusivamente entre ellos. Pero su dominio no era universal. El linaje también había llegado a Asia. Nuestro conocimiento de los anficiónidos asiáticos es más fragmentario, basado en hallazgos más escasos. Conocemos al menos 2 especies, el Amphision palaeindicus, cuyos restos fueron descubiertos en Pakistán en el año 1876, y el Amphision lidekeri, considerado el más reciente de todos los anficiónidos conocidos. Estos depredadores asiáticos se adaptaron a los bosques, acechando ungulados entre la densa vegetación. Durante un tiempo pareció que su imperio se extendería por 3 continentes para siempre. Pero hace aproximadamente 9 millones de años, el mundo comenzó a cambiar. Se inició una extinción en cadena. Primero cayeron las especies asiáticas, luego las europeas. Finalmente, los últimos bastiones en América se derrumbaron. Hacia el final del Mioceno, el gran imperio de los anficiónidos había caído. No quedó ni una sola especie, ni un solo descendiente. ¿Qué cataclismo pudo aniquilar a un grupo tan exitoso y dominante? La hipótesis principal apunta a un enemigo contra el que ni la fuerza ni el tamaño sirven de nada: el clima. El final del Mioceno trajo consigo un enfriamiento global. Los bosques frondosos retrocedieron, dando paso a vastas praderas abiertas. El entorno se transformó a una velocidad vertiginosa. Los anficiónidos, con sus enormes cuerpos, necesitaban ingentes cantidades de alimento. Al cambiar la flora, sus presas tradicionales escasearon o se extinguieron, y estos colosos, tan magníficamente adaptados a un mundo que ya no es, su historia es un eco lejano, un recordatorio de que ningún imperio, por vasto que sea, está a salvo del implacable paso del tiempo.
En el gran libro de la Tierra, incluso los reinados más largos son apenas un capítulo. Un imperio se desmoronaba. Durante millones de años habían sido los amos indiscutibles, pero su tiempo llegaba a su fin. Los gigantes simplemente no lograron adaptarse. Mientras el dominio de los anficiónidos se debilitaba, nuevos y formidables adversarios emergían de las sombras de la evolución. La competencia se volvió feroz, implacable. En el gran escenario de la prehistoria entraban en escena los carnívoros modernos. Los cánidos auténticos, perfeccionando el arte letal de la caza en manada, una sinfonía de resistencia y estrategia coordinada. Los félidos, depredadores sigilosos que convertían cada sombra en una trampa mortal, maestros consumados de la emboscada. Y los úrsidos, los verdaderos osos, cuya capacidad para consumir casi cualquier cosa les otorgaba una resistencia formidable ante la escasez. Cada uno de estos nuevos linajes era un especialista. Los perros se convirtieron en los corredores de maratón del mundo antiguo, los gatos en los asesinos silenciosos, los osos en los supervivientes omnívoros. Y los anficiónidos, los perros oso, eran los generalistas, maestros de todo, pero expertos en nada. Podían cazar en solitario, pero no con la eficacia de aumentar su dieta, pero no con la versatilidad de un oso. Cuando la competencia se intensificó, cuando cada nicho ecológico se convirtió en un campo de batalla, su universalidad se transformó en su sentencia de muerte. Perdieron porque, en un mundo de especialistas, ser bueno en todo ya no era suficiente. Pero existió una tercera sombra, la más silenciosa y quizás la más cruel, la enfermedad. Los grandes depredadores alfa son inherentemente vulnerables a las epidemias. Sus poblaciones nunca son masivas y sus territorios son vastos, lo que puede limitar la diversidad genética. En estas condiciones, un solo patógeno, invisible e implacable, podía barrer poblaciones enteras. Una plaga que no dejaba fósiles, solo un silencio repentino en el paisaje. Lo más probable es que su fin no fuera obra de un solo verdugo, sino de una tormenta perfecta, un clima cambiante que alteraba sus hábitats, una competencia creciente que les arrebataba su alimento y quizás una epidemia que asestó el golpe de gracia a una especie ya debilitada. Los anficiónidos no pudieron superar esta prueba de fuego evolutiva. Y ahora, cuando observamos a los lobos moverse en perfecta sincronía, a los osos hibernar en sus guaridas o a los grandes felinos acechar en la sabana, estamos viendo a los vencedores de esa guerra ancestral. Los anficiónidos, en cambio, quedaron relegados a los huesos en los museos, criaturas enigmáticas de un pasado insondable. Pero lo más asombroso de su historia fue revelado mucho después, no por el martillo de un paleontólogo, sino en la esterilidad de un laboratorio genético. Los científicos modernos lograron analizar su herencia molecular y descubrieron algo inesperado. Los anficiónidos no eran nuestros ancestros, eran un grupo basal de caniformes. Esto significa que se separaron del árbol familiar en sus raíces más profundas, mucho antes de que los linajes de perros y osos tomaran caminos distintos. No eran abuelos, sino una especie de tíos abuelos de todos los carnívoros con forma de perro que hoy conocemos. Fueron un experimento de la evolución, un intento audaz de crear el depredador universal. Y durante 40 millones de años, el experimento fue un éxito rotundo. Se extendieron por 3 continentes, diversificándose en decenas de especies, desde el tamaño de un zorro hasta colosos de 800 kilogramos. Fue un reinado de una duración y un alcance casi inconcebibles. Pero al final, la evolución no eligió la versatilidad, eligió la especialización. Los lobos se convirtieron en los mejores cazadores de manada, los gatos en los solitarios perfectos. Los osos aprendieron a sobrevivir a los tiempos de hambruna gracias a su dieta omnívora. Los anficiónidos quedaron atrás, congelados en el ámbar del tiempo, un recordatorio perpetuo de que incluso las especies más exitosas no son eternas, que incluso los reyes pueden caer,
que la evolución no perdona a quienes dejan de avanzar. Su historia nos enseña que cada fósil es el eco de un mundo perdido, una saga de triunfo y olvido, y que bajo nuestros pies, en el profundo silencio de la Tierra, yacen los reyes caídos de innumerables reinos olvidados. Hay historias grabadas en la piedra, esperando ser contadas. La del anfitrión, el formidable perro oso del Mioceno, es una de ellas. Una criatura de 800 kilogramos, un depredador supremo que dominó su paisaje con una fuerza aplastante. Recordar a estas bestias es mirar a través de una ventana a un mundo que la evolución misma diseñó con magnificencia, solo para desmantelarlo con el paso de los eones. Su eco resuena junto al de los tigres dientes de sable, las hienas gigantes y las aves del terror, un coro silencioso de mundos extintos. Cada fósil es un testamento, no de un final, sino de un capítulo en la incesante y a menudo brutal narrativa de la vida en la Tierra. Un recordatorio de que toda era, sin importar cuán poderosa, es efímera.